qué pena, Malena, que al amor le temas y dudes de miedo y tiemblen tus piernas. Qué pena, Malena, que elijas callarte y debas privarte de besos y estrellas. Qué pena, Malena, que todo te espante, la luna a tu cuerpo que tanto me niegas. Qué pena, Malena. Amigos, estamos como siempre, es habitual, aquí entre nos, y el día de hoy estamos con un querido amigo, compañero de estudios, presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, en un edificio emblemático, paradigmático en Yucatán, en la Casa del Pueblo. Como siempre, el staff que es extraordinario, aquí entre nos, Víctor Quijano, gracias Víctor, Gaspar, muchas gracias por la entrevista, Javier Neveto hostigándonos como siempre, y de testigo de todo esto, José Luis Chávez, el director de comunicación social del PRI. Bien, Gaspar, pues como decimos, la Casa del Pueblo es un edificio histórico, emblemático, es un edificio bellísimo que data ya de hace un buen tiempo, 98 años. Cuéntanos un poquito cuándo se cumple el centenario y cuáles son las circunstancias de la edificación de la Casa del Pueblo. Antes de nada, muchísimas gracias, mi querido Guillermo, por estar aquí. Mi querido Víctor, muchas gracias. Felicitarlos por este gran esfuerzo que están haciendo en materia de comunicación. No es algo sencillo, se debe a la tenacidad, a la capacidad, pero sobre todo al compromiso social que sé que los dos tienen de tener un periodismo de altura que tanta falta le hace a Yucatán, un periodismo independiente, un periodismo crítico, un periodismo que llene vacíos que hoy, por la facilidad, pareciera paradójico, por la facilidad que tenemos de acceso a la comunicación, pues se ha trivializado un poco. Y yo creo que es muy importante esos ejercicios de gente preparada, de gente que tiene alimentos, de gente que tiene criterio, para comunicar muy bien, sobre todo mantener informado de manera argumentada y veraz por el medio. Muchas felicidades, muchas gracias por aceptar la invitación y sean bienvenidos, como ustedes dicen, muy bien, a este emblemático edificio que inicia en el 2026 los 100 años de los trabajos que dieron pie a su construcción. Inició la construcción en 1926 y concluyó en 1928 y la inaugura el General Obregón. Pero como bien dices, es un edificio sumamente emblemático para la historia de Yucatán, para una época de Yucatán, y no lo podemos reducir únicamente a una sede del Partido Revolucionario Institucional, sino que abarca mucho más allá y tiene que ver con la historia sociopolítica de Yucatán, con la historia cultural de Yucatán y con la historia arquitectónica de Yucatán. Y me explico en lo siguiente. ¿Por qué el aspecto socio-histórico? La Casa del Pueblo se edifica con el objetivo de honrar la memoria del prócer del socialismo en Yucatán, de Felipe Cabello Puerto. Y lo hace precisamente los hombres fuertes de la Revolución Mexicana, que eran Obregón y Calles, en 1926. Y yo, es una tesis que defiendo, creo que lo hacen de una manera para reconciliarse los caudillos con el movimiento social yucateco, conocido como el socialismo yucateco. Así como aquí teníamos un movimiento local, en el Bajío había un movimiento local, más de la derecha, que era la región cristera, etc. Y cada una de las regiones de México tenía una problemática y un fenómeno producto de la época. En Yucatán se dio un fenómeno que fue el socialismo yucateco, con unas profundas raíces agrarias, con pensamiento inclusive que trae Cabello Puerto de Emiliano Zapata, que se funde con la obra histórica de Salvador Alvarado y que tiene como cabeza principal y como emblema a Felipe Cabello Puerto, que en 2 años hace una transformación del Estado,
con una reivindicación del pueblo maya y con una perspectiva de justicia social enorme, y que es asesinado, aprovechando una revuelta en contra de los caudillos, y que fue muy doloroso el asesinato y su muerte para toda la península de Yucatán, que era una parte muy importante del territorio mexicano, que ya en otras ocasiones inclusive nos habíamos separado del territorio mexicano. Y a mí me parece que con esa visión de unificación del país que traía Calles y que traía Obregón, vienen a reconciliarse y vienen a hacer un pacto político con el socialismo de Yucatán, y entre otras razones, me imagino que hablaron del respeto a la autodeterminación de la política en Yucatán, y que la fortaleza de la Revolución Mexicana, que en lugar de venir como viene una Carranza con las armas, con la dorada, pues vienen a la reconciliación política, y producto de ese encuentro, producto de ese gran acuerdo, y producto sobre todo de me parece una afán de reconciliación de la revolución con el socialismo. Inclusive el socialismo tiene enormes aportaciones a la Revolución Mexicana. El más importante, a mi gusto, es el 123, que fue hecho por un socialista, líder ferrocarrilero, yucateco, que fue con Victoria, que no se le ha dado la dimensión histórica que se merece. El 123 fue un artículo que se adelanta a la época mundial, inclusive, reconocer los derechos de los trabajadores, de los obreros, el derecho a huelga, el derecho a la jornada laboral, el derecho de 8 horas, el derecho al salario mínimo, que se implementa en la Constitución del 17, se adelanta inclusive a constituciones avanzadísimas del movimiento obrero mundial, y eso sale de Yucatán, sale realmente, y del trabajo de Héctor Victoria y del socialismo yucateco. Y yo creo que esa reconciliación de los líderes del 26 con el socialismo yucateco después del asesinato de su líder viene a dar el lugar a la construcción de este palacio del socialismo maya que llamaron al principio, y que todo gira en torno de la figura de Carrillo Puerto. Por eso en la entrada vemos el busto de Carrillo Puerto, toda la fachada, que ya pasamos entonces a la parte arquitectónica, toda la fachada son alegorías a la reivindicación de la cultura maya que procuró Carrillo Puerto, pero también era una simbiosis entre lo que es la arquitectura palaciega, donde se ejercía el poder europeo, y que esa mezcla, me han comentado expertos en ello de Gonzalo, dio lugar a un nuevo estilo arquitectónico, el neomaya, el estilo arquitectónico neomaya, y que solamente 3 edificios tienen en Yucatán, que es este edificio, el edificio donde se encuentra el diario de Yucatán, y el edificio que fue inicialmente el Hospital de Ferrocarrileros enfrente de la plancha, que hoy lo tiene la Universidad Autónoma de Yucatán como un centro de investigaciones, y posteriormente el Parque de las Américas. Son 4 edificios únicos que tienen este estilo arquitectónico del arquitecto Amabilis. Me parece Banchini, un arquitecto italiano que gana el concurso con todos estos elementos y que inicia su construcción en 1926. Inclusive me dicen, hemos tenido simposios aquí de arquitectura de la universidad y de Lina, donde ha habido eventos internacionales inclusive para venir a estudiar los elementos arquitectónicos. Me comentan inclusive que es muy significativo ver cómo la fachada está retraída, no está rasgue, no está de banqueta, y eso es un rompimiento con toda la arquitectura del centro histórico de Mérida. Es decir, que tiene muchísimo significado político, como comentamos, pero también tiene un enorme significado arquitectónico, patrimonial, histórico, que es único en el mundo. Este es un edificio, lo digo con todos los cuidados, yo creo que de la importancia, por el momento histórico, de la importancia histórica que tiene
algo así como tal vez la Casa de Montejo, que refleja un momento de la historia de Yucatán, como tiene el Palacio de Gobierno, como lo tiene este edificio, que lo tienen otros edificios, lo que marcan la identidad del pueblo yucateco, de una parte de la historia del pueblo yucateco, y no solamente se limita a ser la sede de un partido político. Evidentemente, el edificio se hace para la reconciliación con el socialismo y se hace como, en primer lugar, sede del Partido Socialista del Sureste, que posteriormente forma fue un papel importantísimo en la creación del Partido Nacional Revolucionario, del PNR, que evoluciona hacia lo que es el PRI. Es decir, hoy es un asunto, si hablamos desde el punto de vista histórico, sumamente interesante el conocer la historia del edificio, la historia de su arquitectura y lo que significa realmente para la historia de Yucatán. Nosotros vamos a iniciar este 2026 una serie de conmemoraciones para precisamente difundir esta perspectiva histórica, la perspectiva social y cultural. También tuvo la intención de albergar el Partido Socialista, el Partido del Pueblo, lo llevó a la Casa del Pueblo. ¿Ese es el origen de la denominación? Ese es el origen de la Casa del Pueblo, como aquí está el pueblo, y el gobierno porfirista, dictatorial, está en el Palacio de Gobierno. Aquí está el pueblo y aquí está el Partido Socialista. Si ustedes se fijan, todos los elementos que dicen algo, la arquitectura maya, los mascarones de Cuculcán, la serpiente completa, a las entradas, las gárgolas, el arco falso maya está en toda la fachada, y figura central Carrillo IV, ¿no? Pero también tiene las enormes columnas de los palacios europeos, es decir, que una mezcla para mostrar que está el poder del pueblo, el poder del socialismo maya. Entonces es algo realmente muy significativo que sobrepasa a los partidos políticos. Nosotros somos muy orgullosos, y lo digo con toda certeza, los mismos herederos legítimos del pensamiento revolucionario de Carrillo IV, sobre todo hoy, del populismo, de la demagogia, se quieren robar hasta la historia, se quieren robar la verdad de México con discursos y eslogans de campaña que solamente son huecos. Y en algún momento se dijo que en la Casa del Pueblo de pronto pernoctaba la gente que venía a Mérida por alguna situación y no tenía dónde quedarse. Era algo que se decía en ese momento, y realmente había una gran identificación en ese sentido de la gente con el edificio, que vaya, es un edificio además muy amplio y que bueno, yo creo que valdría la pena realmente, aunque tal vez fuera un costo muy oneroso, ¿no? Llevar a cabo los trabajos de remozamiento de acá. ¿Hay algo planeado? Sí, mira, como parte antes de hacer el anuncio, más tenemos que hacer la exclusiva. Pues vamos a hacer la presentación del proyecto. Tenemos un proyecto conmemorativo de los 100 años del inicio de la construcción de la Casa del Pueblo, y uno de los objetivos es buscar el remozamiento y el rescate al menos de algunas partes de este edificio. Es muy grande, tiene 4 veces más grande que el propio Palacio de Gobierno. Es muy grande, es muy antiguo, con 100 años, la técnica con la que se hizo genera mucha humedad, etc. Pero bueno, al menos que pudiéramos lograr un rescate integral de la fachada, un rescate integral del Felipe Carrillo IV, del teatro Felipe Carrillo IV, del patio central, y también nos gustaría reivindicar la lucha de la mujer en Yucatán. Déjame decirte que algo extraño que luego hemos hablado con amigos estudiosos, antropólogos, arquitectos, etc., en plena época del muralismo mexicano no vino un solo mural. No vino Siqueiros, no vino Orozco, no vino Diego. ¿Por qué razón? Lo ignoró. Pero hubiera podido ir Orozco, amigo de Carrillo IV,
Diego era amigo del aeropuerto. ¿Por qué vinieron? Por alguna razón no vinieron. Y hay lugares para poner cualquier tipo de moral. Y dos, no hay una referencia al feminismo yucateco. Inició en 1916 la lucha feminista en México. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Uno, rescatar el edificio emblemático desde la perspectiva histórica. Y dos, también rendir un homenaje a la lucha feminista en México que se inició con el primer Congreso Feminista de 1916, que tenemos grandes exponentes, empezando por Eje de Puerto, por Raquel Cicero, por Rosa Torres y grandes feministas de ayer y de hoy también. Bien, pues un proyecto interesante.